Ya que tenemos el diagnóstico de isquemia miocárdica y en este caso de angina de pecho estable como parte del síndrome coronario crónico, vamos a tratar de ofrecer un tratamiento a estos pacientes. Y vemos aquí que en el tratamiento vamos a considerar algunos aspectos, aunque aquí decimos 5 aspectos globales y tenemos 6 enunciados. Aquí lo principal es, primero, identificar enfermedades que puedan impactar en el cuadro clínico. Sí, algo que es muy importante y de lo que hemos estado hablando en las últimas clases, modificar los factores de riesgo coronario y modificar el estilo de vida. Posteriormente le vamos a ofrecer un tratamiento farmacológico a este paciente y en algunos casos especiales lo vamos a llevar a revascularización miocárdica. Este último apartado lo vamos a valorar en el próximo tema, que son los síndromes coronarios agudos. Entonces, en cuanto a la primera parte, tratar las enfermedades que van a impactar en el cuadro clínico, bueno, vamos a valorar si estos pacientes tienen alguna de estas situaciones que en algún momento pueden empeorar el estado clínico del paciente, como sería la presencia de anemia, tirotoxicosis, algún proceso febril o infeccioso, la taquicardia en estos pacientes. Acuérdense que la taquicardia va a incrementar la demanda metabólica de oxígeno y por lo tanto va a llevar a un desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno. Valorar si el paciente está tomando algún tipo de medicamentos que pueda empeorar su situación clínica, como serían estimulantes del sistema nervioso o anfetaminas, o el uso de algunas drogas, como en este caso la cocaína. Luego vamos a tratar de llevarlo al tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico vamos a tener algunos objetivos también médicos, como sería el alivio de los síntomas. Acuérdense que el paciente en este caso acude por la presencia de dolor y entonces es importante aliviar el síntoma del paciente y también tratar en lo posible de restaurar su calidad de vida. Otro objetivo del tratamiento médico sería retrasar la progresión de la aterosclerosis. En este caso ya no la podemos evitar, puesto que ya pensamos que estos pacientes tengan una placa ateromatosa. Vamos a tratar de disminuir el riesgo de infarto del miocardio, la inestabilidad de la placa de ateroma, que va muy de la mano con el apartado anterior. Y como lo decíamos, modificar factores de riesgo y estilo de vida. Dentro de los medicamentos convencionales para tratar la isquemia miocárdica, aquí tenemos una lista, que son los beta bloqueadores, que sin duda son los fármacos de primera elección con un muy buen esquema terapéutico y con buena capacidad antiisquémica. Sí, acuérdense que tenemos muchos beta bloqueadores. Aquí habrá que elegir con el que ustedes estén más familiarizados. Luego tenemos los calcio antagonistas. Acuérdense que de los calcio antagonistas tenemos algunos grupos de medicamentos, como son los derivados de las dehidropiridinas. Entre ellos tenemos amlodipino, nifedipino, que son quizá de los más conocidos. Y estos los podemos asociar muy bien con los beta bloqueadores. Otro grupo de calcio antagonistas son los el diltiazem y el verapamil. Estos dos grupos
últimos, el diltiazem y el verapamil, comparten algunos efectos farmacológicos semejantes a los beta bloqueadores. Por lo tanto, no se recomienda el uso simultáneo de estos dos grupos de medicamentos. Diltiazem y verapamil habría que utilizarlos en forma aislada, y si queremos asociar beta bloqueador con calcio antagonista, mejor asociarlos con los derivados de las dehidropiridinas. Otro grupo de medicamentos serían los nitratos, sobre todo los nitratos por vía sublingual, ya lo decíamos, para yugular la crisis anginosa, o los nitratos de de acción prolongada para el tratamiento antiisquémico. No olvidemos el papel que juegan las plaquetas para reparar la lesión ateromatosa, pero también, ya decíamos, el papel que tiene para perpetuar el proceso aterogéneo. Y entonces son medicamentos que también debemos utilizar en forma rutinaria. Recordamos que este grupo de pacientes tiene una lesión ateromatosa y por lo tanto el empleo de estatinas va a ser también un medicamento que tiene un amplio uso en este grupo de pacientes. Acuérdense que habíamos mencionado estatinas de intensidad moderada o gran intensidad, y que más bien depende de la dosis que estemos empleando. Y en algún grupo selecto vamos también a utilizar los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, como serían los inhibidores de enzima convertidora o bloqueadores de receptor de angiotensina 2. Entonces, una vez que hemos diagnosticado angina de pecho y que hemos demostrado que este paciente tiene isquemia miocárdica, vamos a iniciar entonces con esta terapia antiisquémica. Y al mismo tiempo vamos a tratar de modificar los factores de riesgo que tenga presentes el paciente y tratar de modificar también el estilo de vida del paciente. Y el seguimiento que debemos dar en este grupo de pacientes debe ser un seguimiento cercano para valorar la respuesta terapéutica que hemos empleado. Existen algunos fármacos nuevos, como el ivabradine. Este es un medicamento que tiene exclusivamente un efecto bradicardizante, pero que se ha utilizado en este grupo de pacientes precisamente porque ya sabemos que al disminuir la frecuencia cardíaca, también disminuimos la demanda metabólica de oxígeno. Entonces, este grupo de medicamentos, o este medicamento más bien, lo podemos utilizar en aquellos pacientes que con el beta bloqueador no hemos alcanzado las frecuencias cardíacas esperadas, que en este caso serían alrededor de 70 latidos por minuto. Y luego tenemos este otro medicamento, la trimetazidine, que es un modulador metabólico que va a mejorar el estado energético del miocardio, pero lo podemos utilizar en una forma secundaria. Cuando con el tratamiento convencional que hemos mencionado en la diapositiva anterior, no hemos logrado controlar los episodios anginosos o no hemos podido disminuir la carga isquémica que tiene el paciente. Este otro grupo de medicamentos que mencionamos en esta diapositiva también han demostrado un efecto antiisquémico favorable, pero no los tenemos a disposición en nuestro país. Por lo tanto, pues nada más los mencionamos para conocimiento, pero en este momento todavía sin ningún fin práctico. Y vemos aquí una pauta
o un esquema de tratamiento. Vean ustedes, el paciente en una terapia estándar, vamos a utilizar el beta bloqueador y si hay alguna contraindicación para su uso, utilizar calcio antagonista, pero en este caso sería el diltiazem o el verapamil. En una segunda etapa podemos hacer una asociación beta bloqueador más un calcio antagonista. En este caso decimos que es uno de los inhibidores de las dehidropiridinas, como la nifedipina, como el amlodipino. Y ya una tercera etapa sería agregar otro medicamento, como serían los nitratos en este caso, y en una cuarta etapa, los medicamentos nuevos, como en este caso sería la trimetazidina. Ahora, si el paciente, a pesar del efecto o del uso de beta bloqueador, sigue con una frecuencia elevada, más de 80 latidos por minuto, podemos utilizar o asociar aquí la ivabradina, que decíamos es un medicamento que tiene un efecto bradicarrizante y que se puede utilizar en conjunto con los beta bloqueadores. Ahora, si el paciente lo vemos con una frecuencia cardíaca baja, en este caso una frecuencia menor de 50 latidos por minuto, utilizar beta bloqueador o calcio antagonista como el verapamil o el diltiazem sería peligroso, puesto que podemos inducir mayor grado de bradicardia. En este caso vamos a recomendar un calcio antagonista como derivado de las dehidropiridinas. Como una segunda etapa podemos asociar o cambiar a nitratos de larga duración o en una tercera etapa hacer una asociación. Si esto no nos da resultado, nuevamente agregaremos medicamentos de nueva indicación, como sería otra vez la trimetazidina. En otro escenario, vemos si el paciente tiene disfunción ventricular o ya hay manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Bueno, ya sabemos que el beta bloqueador tiene una indicación precisa para este estado. Si no hay un control adecuado, entonces en una segunda etapa podemos asociarlo con nitratos de larga duración o ivabradines si la frecuencia cardíaca es mayor de 80 por minuto. Si no hay una respuesta adecuada, entonces podremos irnos otra vez a los medicamentos de más reciente uso. Y el otro escenario es el paciente que tiene isquemia, pero tiene también cursa con presiones arteriales bajas. Entonces, aquí la recomendación sería una dosis baja de beta bloqueador o una dosis baja de un calcio antagonista no dehidropiridina. Si el paciente no tiene una respuesta favorable, podemos utilizar medicamentos de reciente uso, otra vez el trimetazidina, o bien asociarlo con nitratos de larga duración. Entonces vean cómo tenemos diversos escenarios en los cuales podemos utilizar básicamente algunos medicamentos que pueden ser más específicos en alguna situación de las que hemos estado mencionando. ¿Y cuál es el objetivo aquí? Ya lo decíamos, primero, reducir los síntomas del paciente, es decir, tratar de evitar los episodios anginosos. Y ya más adelante podremos hacer una evaluación acerca de la aparición o no de isquemia miocárdica.
Aquí en esta publicación, ven, bastante reciente, apenas del año pasado, enero del 2021, también la recomendación del tratamiento antiisquémico en pacientes con síndromes coronarios agudos, crónicos, perdón. Y nuevamente vemos aquí, si analizamos con algún detalle a estos pacientes, bueno, vemos que el tratamiento va enfocado a los pacientes con síntomas, ¿verdad? Que manifiestan angina y vamos a tratar de aliviarla con algunas drogas para su prevención. Nuevamente, perdón, aquí los medicamentos que se han mencionado básicamente son los mismos. Los nitratos de corta duración para aliviar las crisis anginosas, como sería la nitroglicerina o el isosorbide. Los medicamentos para tratar al paciente en forma crónica y nuevamente vemos los beta bloqueadores o los calcio antagonistas. ¿Sí? En realidad son los mismos medicamentos que mencionábamos en la diapositiva anterior y aquí vemos la clase de recomendación y el nivel de recomendación. Cuando vemos clase 1, son medicamentos que tienen indicación precisa para esta enfermedad. Clase 2A pueden ser utilizados con apoyo en algunos estudios realizados. ¿Sí? Y clase 3 serían aquellos medicamentos contraindicados en este tipo de enfermedad. Entonces, el ángulo refractario se refiere a aquellos pacientes que están bajo tratamiento médico óptimo y que a pesar de ello siguen presentando angina de pecho. Y la otra peculiaridad es que estos pacientes ya no son candidatos para revascularización miocárdica. Esta situación de ángulo refractario representa además un reto para el médico, puesto que si están con tratamiento médico óptimo, no son candidatos a revascularización y el paciente está sintomático, obviamente que es un problema farmacológico y de tratamiento muy importante. Aquí se han intentado algunas medidas un poquito extremas y que realmente la utilidad de ellas no se ha podido documentar en forma clara. Y aquí les decía, es un problema médico muy importante. Y bueno, el otro aspecto que estábamos mencionando sería la reducción del riesgo cardiovascular. Cuando nosotros decimos, bueno, el paciente tiene factores de riesgo, ¿qué tanta importancia le damos nosotros a este sentido de factor de riesgo? Vean ustedes que si el paciente tiene 2 factores de riesgo cardiovascular, esto le conlleva un incremento hasta 4 veces del riesgo de padecer enfermedad arterial coronaria. Y si el paciente tiene 3 factores de riesgo, vean que la posibilidad de que tenga enfermedad arterial coronaria se puede incrementar de 8 hasta 20 veces. Esto entonces lo ponemos aquí para llamarles la atención. No solo decir el paciente tiene un factor o 2 o 3 factores de riesgo, sino que esto también conlleva un factor pronóstico. Mientras más factores de riesgo tenga un paciente, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es mucho mayor. Por eso enfatizamos mucho en primero reconocer los factores de riesgo y
una vez que los reconocemos, tratar de modificarlos en forma importante. Y entonces, nosotros debemos establecernos algunas metas en cuanto a tratamiento. Así, por ejemplo, en paciente con hipertensión arterial, ya en las guías más recientes nos indican que habrá que llevarlos a cifras menores de 130 a 80 milímetros de mercurio en términos generales. Y quizá alguna población especial todavía pudiéramos considerar, la cifra menor de 140 sobre 90. Si el paciente es fumador, aquí la situación se torna muy sencilla en cuanto al objetivo, pero muy difícil en cuanto al logro, puesto que debemos tratar de lograr la abstinencia del paciente. En cuanto a la dislipidemia, vemos que las cifras cada vez son más estrictas. Y así en el paciente ya portador de cardiopatía isquémica, debemos tratar de alcanzar un nivel de colesterol total menor de los 170 miligramos. Y el objetivo primero que debemos buscar en este grupo de pacientes es bajar el nivel de colesterol de baja densidad, la lipoproteína de baja densidad, a cifras menores de 70 miligramos por decilitro. Y quizá como segundo objetivo en cuanto a la dislipidemia será mejorar el colesterol no HDL a cifras menores de 130 miligramos por decilitro. Y acuérdense del ejercicio físico, llevar a estos pacientes a una actividad física entre 30 a 60 minutos por día. Aquí pudieran decirme, bueno, hay una contradicción, puesto que si el paciente hace ejercicio, incrementa la demanda miocárdica de oxígeno y entonces le vamos a provocar una crisis anginosa. Acuérdense que esto debe ser gradual y entonces ir valorando la tolerancia del paciente para que el ejercicio que realice lo haga libre de síntomas, porque un ejercicio para que rinda beneficio pues debe ser una actividad que no tenga ningún impedimento físico. Y en la modificación al estilo de vida, pues valorar el aspecto psicosocial del paciente, valorar su dieta, valorar el estado laboral, de ocio del paciente y también ver lo relacionado con sus periodos de reposo o de descanso. El otro aspecto que habíamos mencionado es la revascularización miocárdica. Y esta se puede hacer por medio de dos procedimientos. Uno sería el intervencionismo. Aquí sería la angioplastia coronaria o la colocación de stent, o bien con la cirugía de derivación aortocoronaria, que puede ser ya sea por medio de puentes venosos o puentes arteriales. La revascularización miocárdica va a tener como objetivo, vemos aquí, tratar aquellas lesiones arteriales que limitan en forma importante el flujo coronario y el objetivo será entonces disminuir el tejido isquémico y la manifestación dolorosa, es decir, la manifestación anginosa. El segundo apartado pareciera que no tiene mucho sentido. La revascularización en pacientes sin síntomas o sin isquemia objetiva no ofrece beneficio. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué lo decimos? Porque desafortunadamente hay algunos procedimientos que se realizan
en pacientes en los cuales no tienen síntomas o no se ha demostrado objetivamente la presencia de isquemia. Y es que en un estudio de angiografía se aprecia una lesión y entonces sería muy fácil decir, pues vamos a modificar esta lesión con una angioplastía o con un stent. Y eso no siempre es lo más recomendable. Aquí tenemos el ejemplo del intervencionismo, ¿sí? La angioplastía coronaria, vean ustedes, es la introducción de un catéter balón en el sitio de la obstrucción coronaria y una vez que está bien posicionado el balón, se procede a insuflar el globo. Esto va a provocar una remodelación de la pared interna del vaso y el objetivo será aumentar la luz del vaso y con ello el flujo arterial coronario. Y el stent es esta malla metálica que se deja colocada en el interior de la arteria y que tiene como objetivo tratar de evitar la reestenosis de este segmento arterial. Este stent se va a colocar en los sitios en donde hay gran posibilidad de que vuelva a ocurrir una reestenosis. Y bien, deseamos la cirugía de derivación aortocoronaria, puede ser ya sea por puentes venosos o arteriales. Y en esto también los cirujanos han evolucionado, puesto que ahora se hace cirugía de mínima invasión. Y vean ustedes, con esta pequeña incisión, el cirujano puede realizar la derivación o la revascularización miocárdica. Esto sería la angioplastía. Vean ustedes aquí el globo cuando se infla y entonces va a provocar una remodelación de la pared arterial. Y este es el stent, donde vean ustedes aquí la malla metálica, la remodelación que tiene la pared arterial, pero lo que interesa aquí es el incremento del diámetro interno del vaso y por lo tanto una mejoría en cuanto al flujo arterial coronario. Aquí vemos una arteriografía. Vean, aquí la flecha nos está señalando una obstrucción muy importante, en este caso de la arteria coronaria derecha. Imagínense ustedes si esta arteria finalmente se obstruye, todo este tejido miocárdico quedaría en riesgo y con ello un infarto de una magnitud considerable. Y a este paciente entonces se le hace una angioplastía y vean ustedes el resultado. ¿Sí? La lesión que era aquí muy significativa prácticamente desaparece y entonces ahora la luz arterial queda con un diámetro muy bueno y el flujo coronario que pasa a través de ella prácticamente normal. Aquí vemos la arteriografía coronaria. Vean ustedes, este es el catéter que se introduce al ostium coronario y se dibuja aquí las arterias coronarias. Esto nos permite visualizar el calibre de la arteria y buscar si hay estenosis en las mismas. Esta es la arteria coronaria derecha, que en este caso se aprecia sana. Y esta es una ventriculografía en lo que se permite valorar la contractilidad de las paredes ventriculares y se calcula también la función ventricular. Y vemos aquí la cirugía de revascularización. Esto es el puente aortocoronario. Vemos aquí la anastomosis de un segmento venoso
y en un extremo y en el otro se anastomosa a la parte distal de la obstrucción coronaria. En este caso tenemos dos puentes venosos y este es un puente arterial, ¿sí? Vemos aquí, sería prácticamente la arteria mamaria interna, la que se utiliza para revascularizar la arteria descendente anterior. Y aquí lo vemos en una imagen real, ¿verdad? Aquí se está llevando a cabo la revascularización coronaria en un segmento de la arteria coronaria izquierda. Y bueno, vamos a terminar con esta diapositiva. ¿Cuándo deberíamos llevar nosotros a un paciente a revascularización? Y vemos también aquí un flujo, ¿sí? El paciente tiene síntomas anquinosos. Decimos que sí, y decíamos el segundo paso es documentar la isquemia miocárdica. Se documenta la isquemia y vemos en esta imagen una gammagrafía, un gammagrama ventricular, y vemos aquí la presencia de tejido isquémico. En este caso no se pudo documentar la isquemia y el gammagrama es prácticamente normal. En el otro sentido, el paciente no tiene síntomas anquinosos y en la búsqueda intencionada se puede detectar isquemia, como lo vemos en este caso, o no hay evidencia objetiva de isquemia. En aquellos pacientes en los cuales se tiene isquemia, entonces se busca si el paciente tiene enfermedad multivascular. Si el paciente se detecta con enfermedad multivascular, entonces se hacen mediciones de las lesiones arteriales coronarias y si el resultado es favorable o positivo, entonces deberemos considerar la revascularización siempre y cuando el paciente esté con tratamiento médico óptimo. Si el paciente tiene angina, pero no se documentó isquemia miocárdica, ¿sí? Entonces trataremos de buscar, ¿sí? Ya en forma intencional, la anatomía de las arterias coronarias. Si hay estenosis mayores del 90%, si algunas mediciones que se hacen a nivel de las arterias coronarias son positivas para lesiones significativas, o si la fracción de expulsión es menor y se considera que es secundaria a la enfermedad arterial coronaria, en este paciente deberíamos considerar la revascularización siempre y cuando lo tengamos en tratamiento médico óptimo. En el otro escenario, acuérdense, aquí estamos hablando de que el paciente no tiene síntomas anquinosos, pero pudimos documentar isquemia miocárdica. Entonces, si el área de isquemia es muy importante, más del 10% de la masa ventricular izquierda, a este paciente habría que considerar la revascularización miocárdica. Y nuevamente, si el paciente no tiene síntomas y no se documenta isquemia en los estudios de imagen, pero en una arteriografía el paciente se detectan lesiones significativas, en estos casos debemos llevarlo primero a tratamiento médico y si hay persistencia o caída de la fracción de expulsión, entonces considerar la cirugía de revascularización. Aquí entonces yo les pudiera decir así en breve, ¿cuándo llevar a un paciente a cirugía? Primero, acuérdense, estamos en el contexto del síndrome coronario crónico.
Entonces, si este paciente con síndrome coronario crónico le detectamos isquemia, como sería en este caso, y a la vez lo detectamos como un paciente de alto riesgo, a este paciente lo sometemos inmediatamente a tratamiento médico, pero debemos valorar, por ser de alto riesgo, la posibilidad de llevarlo a revascularización miocárdica. Por el otro lado, el paciente en el que documentamos la isquemia, pero es un paciente que consideramos de bajo riesgo, a ese paciente hay que llevarlo primero a un tratamiento médico óptimo y ya solo en caso de que encontremos caída de la fracción de expulsión o lesiones coronarias significativas, a ese paciente habría que considerarlo candidato a la revascularización. ¿Sí? Aquí la importancia, pues, es primero llevarlo a un tratamiento médico óptimo, modificar factores de riesgo, modificar estilo de vida, y si el paciente persiste sintomático o con una isquemia muy importante, entonces sí, considerar la revascularización miocárdica. Claro, no hay una pelea entre tratamiento médico o revascularización. Ambas son complementarias. Y recuerden que un paciente que se somete a revascularización es un paciente que de cualquier manera tendrá que continuar con tratamiento médico. Bueno, no sé, entonces tenemos un minuto por si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta sobre este tema. Doctor, en cuanto al ejercicio, ¿sí se le podría recomendar, o sea, o tal vez depende de los pacientes, como nada más una caminata de 30 minutos? Sí, claro. Decíamos que el ejercicio es importante, porque además con el ejercicio favorecemos el desarrollo de ramos colaterales y eso va a disminuir la zona isquémica. Ok, gracias. Muy bien. Pues ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a dejar hasta aquí y el miércoles nos vemos y vamos a empezar con otro tema que es el síndrome coronario agudo. Si hay algún comentario, pues me lo hacen saber el miércoles, por favor. Sí, nos vemos doctor, entonces. muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buen día. Cuídese. Hasta el miércoles.